Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Bienvenidos aquellos que están visitándonos. Queremos decirle que el Señor tiene algo maravilloso para sus vidas. Él siempre está obrando. Él siempre está moviéndose. Y nosotros contentos porque Él continúa bendiciéndonos en medio de situaciones, pruebas. Esta semana ha sido una semana de mucha prueba, mucha lucha. Sin embargo, hemos visto también la mano de Dios obrando, sus misericordias, y por eso cobramos ánimo, porque Él siempre es bueno. Amén. Dios es bueno en los momentos difíciles y en los momentos fáciles. Él es bueno. Amén. Todo el tiempo Él es bueno. Los quiero animar, colóquese de pie y vamos a abrir la palabra del Señor. Hemos venido estudiando y ahora nos corresponde en el libro de Primera de Samuel, y vamos a estudiar algo muy bonito hoy, pero también muy confrontativo. Entonces vamos a leer en el capítulo 7 y después vamos a regresar a otros capítulos, pero vamos a comenzar en el capítulo 7 y vamos a hacerlo muy dinámico esta vez. El verso 3 al verso 6. Y luego regresamos. Amén. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos hasta ahora de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunir a todo el pueblo de Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron ahí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Bendito Padre, queremos darle las gracias porque ha sido bueno, ha sido fiel, y queremos pedirle que en esta mañana aún su Espíritu Santo nos hable, nos ministre, nos corrija, que nos anime también
como iglesia seamos edificados. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que Él se manifieste hoy y dé la porción que cada corazón necesita. Gracias, Padre, porque usted es bueno, que no sea el hombre, pero sea usted a través del hombre. En el nombre de Jesús, amén. Tome asiento. Pudiéramos colocarle en realidad varios títulos a este tema. El poder de la oración. Podríamos colocarle un llamado al arrepentimiento. Esto está entretejido. Quiero hablar de esta historia porque es muy interesante, muy importante. Esto comienza en el capítulo 1, después de haber nosotros terminado el libro de los jueces. Continúa en el capítulo 1 del libro de Primera de Samuel con una mujer con un ardiente deseo de honrar a Dios, de dar gloria a Dios. Y ella era estéril, y encontramos que ella comienza a orar fervientemente, pidiendo a Dios: Señor, bendígame. Y si tú me bendices, yo voy a presentar la bendición a ti mismo. Y ella oraba por un niño, porque en ese tiempo una mujer que era estéril se consideraba que el favor de Dios no estaba con ella. Pero sin embargo, en su soberanía, Dios estaba preparando el vientre de esta mujer para a través de ella traer a uno de los más grandes profetas que nosotros conocemos, en este caso Samuel. Y es muy importante destacar algunas cosas. ¿Cómo era la oración de esta mujer? Por ejemplo, encontramos en el capítulo 1 que ella, visitando en la casa del Señor, para los judíos, para los del oriente, era dado por causa de la ley que ellos deberían reunirse y visitar la casa del Señor donde Él dijese. En este caso era en Silo, y allí estaba como sacerdote el que nosotros conocemos, el sacerdote Elí. Y era como costumbre que ellos deberían venir a la casa del Señor a presentarse. Y era ordenado por Dios, ellos deberían acudir. Y en este caso viene la familia a presentarse y esta mujer empieza a orar. Entonces, quiero que vayamos al capítulo 1 para que nosotros leamos. Vamos a comenzar en el verso 9. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana no hablaba en su corazón. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Elí la tuvo por ebria. Entonces dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, no soy yo una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Entonces encontramos algo maravilloso acá. Mientras que el sacerdote no podía ni interpretar lo que estaba pasando, encontramos una mujer que comienza doblando sus rodillas, apasionada, una oración intensa. No era una oración de como a veces: Señor, te damos gracias por los alimentos y bendícelos, amén. No, esta era una oración derramando su alma. Padre,
Y ella decía, si tú mirares a tu sierva, ¿cómo sería el sentir del corazón de esta mujer? Derramando su alma a aquel que hizo los cielos y la tierra. Y ahí comienza. ¿Sabe? Toda cosa grande, todo avivamiento, todo mover de Dios, comienza con una oración intensa. Me hacía recordar a Juan Knox, muy conocido. Juan Knox, él decía en su oración, Señor, dame a Escocia o me muero. ¿Cómo sería la oración de este hombre? Dame a Escocia o yo me muero. Él quería a Escocia para Cristo. Y me hace pensar, hermano, ¿cómo oramos nosotros? ¿Cuál es la oración nuestra? ¿De qué manera oramos nosotros a Dios? También Jonathan Edwards, uno de los reformadores conocidos también, él despertó un gran avivamiento, comenzando en la oración, comenzando a gemir a Dios. Él decía que él no quería que saliese el sol antes que él estuviera de rodillas buscando el rostro de Dios. Él era muy joven. Y me hace pensar esto. Los planes de Dios, ¿cómo manifiesta Dios los planes? Él busca un corazón abierto, un corazón dispuesto, y pone el sentir en ese corazón, y esa persona empieza a clamar, Señor. Hermano, ¿a cuánto necesitamos personas como esta mujer, como esta Ana, para orar por este barrio, para orar por esta ciudad, para orar por la comunidad? Era una oración intensa, consagrada, pero también era una oración específica. Nosotros si leemos en el verso 1, el capítulo 1 y el verso 27 dice, por este niño oraba a Jehová, y Jehová me lo dio lo que yo le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Sí, muchas veces Dios no nos responde las oraciones porque estamos orando para nuestro egoísmo. Señor, dame una casa. Señor, yo quiero un carro más grande. Pero cuando tú empiezas a orar para engrandecer el reino de Dios y empiezas a clamar porque deseas hacer algo para el reino de Dios, créeme que Dios te va a bendecir. Él te va a usar. Debemos comprender, hermano, que Dios nos ha llamado a semejantes cosas. Y es muy importante. Entonces así comienza esta historia. Esta historia comienza con una mujer clamando a Dios porque desea ver la gloria de Dios. Desea que el Dios del cielo sea glorificado. Y Dios bendice la vida de esta persona. Ella empieza a clamarle al Señor y el Señor desata bendición sobre ella y le regala a uno de los grandes que se llamaba Samuel. Entonces, dentro de Samuel se encerraba el propósito de Dios. Él era el hombre que Dios iba a usar para cumplir el propósito por el cual el pueblo de Israel estaba oprimido por lo menos desde el tiempo de los jueces que nosotros leíamos hasta parte del tiempo de Samuel, por 100 años aproximadamente. Por 100 años los filisteos tenían marginado a este pueblo, lo tenían oprimido y nadie podía hacer nada. No había un valiente, no había un caudillo. Dios usó diferentes personas por el espacio de tiempos, solamente en sus misericordias para librarnos. Pero el deseo del corazón de Dios no es que un pueblo esté oprimido. Dios no desea, cuando Él ve una familia quebrantada, a Dios le duele en su corazón. Cuando Él ve una familia desbaratada, Él se duele.
cuando ve el abuso de los hijos, cuando mira a los matrimonios divorciándose, separándose, él le duele en su corazón. Cuando él ve que hay problemas donde otras personas son lastimadas, donde una sociedad es quebrantada, a Dios le duele en su corazón. Y en sus misericordias siempre levanta personas, levanta a un líder, levanta a una persona dispuesta, a un sacerdote, para cumplir y derramar sus propósitos por amor a las personas. Qué grande es Dios, qué maravilloso es Dios. Él es bueno, hermanos. Él es misericordioso. Entonces, encontramos a una situación que está ocurriendo acá. Si nosotros seguimos leyendo en los siguientes versos, vamos a ir al capítulo 2. En el verso 11 dice: Alcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Vamos a encontrar una situación que está ocurriendo acá. Primero vimos que el ministerio era un ministerio de oración. ¿Sabe? Dios nos ha entregado a nosotros un ministerio de oración. Realmente nosotros tenemos un doble ministerio. Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación, lo dice el libro de Corintios, pero también nos ha dado la responsabilidad de que estemos buscando su rostro, de que dependamos de la oración para tener comunión con Él. Por eso, si a alguien no le gusta orar, va a haber problemas. Porque si no le gusta orar a usted, entonces no le gusta hablar con Dios. Y es muy importante por eso que seamos personas de oración. Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4 y 5, le decía a Timoteo, también le motivaba a Tito: cumple tu ministerio. Él le decía de esta manera: te encarezco, comenzando el verso 1 del capítulo 4, te encarezco delante de Dios, que un día te va a juzgar, que tú instes a tiempo, fuera de tiempo, enseña, reprende, porque vendrán tiempos donde la gente no va a querer escuchar estas cosas, pero se irá a las fábulas, a las cosas que de pronto no son de Dios. Pero tú cumple tu ministerio, haz el trabajo de evangelista, predica a tiempo y fuera de tiempo. Y estaba hablando de eso, que él tenía que ser una persona de oración, una persona donde cumpliera aquello que el capitán le había ordenado de cumplir. Entonces, es un ministerio de oración. El problema que encontramos acá, dice que el niño, hablando del pequeño Samuel, quedó en casa, pero en la casa que él llegó no era el mejor lugar. Encontramos que allí estaba el sacerdote Elí. Y nosotros encontramos una cosa muy triste cuando vemos este sacerdote en la casa de Dios. Si nosotros seguimos leyendo los siguientes versos, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero y en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado de los sacerdotes y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre respondía: quema la grosura primero, después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y encontramos a un sacerdote que de pronto lo encontramos
muy ocupado en muchas cosas. Podemos ver que él tal vez estaba muy ocupado en la iglesia, pero tenía una problemática muy seria en la casa. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque este hombre no podía discernir las cosas de Dios. Tal vez era un hombre que hacía muchas cosas. El que abría las puertas, el que colocaba los instrumentos, tal vez era un hombre de orquesta. Pero se olvidó de lo más importante. Se olvidó que había que ministrarle a Dios. Se olvidó que Dios le había dado su primer ministerio, que era su familia. Ahí encontramos que los hijos no conocían a Dios. Una de las primeras funciones del sacerdote es esta. Como sacerdote, tenía primero que ministrar a Dios y enseguida dar a conocer la voluntad de Dios a su familia, a sus hijos, a su esposa. Pero él se le había olvidado. Tal vez tenía muchas cosas que hacer. Tengamos cuidado, mucho cuidado. Es tan importante que nosotros estemos en una relación sana con Dios, pero es tan importante que tengamos cuidado de guiar nuestro hogar y nuestra casa, para que no caigamos en una posición como la de Elí. Estos muchachos estaban deshonrando todo. Habían deshonrado a su padre, habían deshonrado a su casa, deshonraron las ofrendas de la casa de Dios, deshonraron la casa de Dios y como resultado deshonraron a Dios mismo. Era muy serio el pecado delante de Dios. Quiero llevarlos al libro de Malaquías. El libro de Malaquías es un pequeño libro que se encuentra en la Biblia. No se crea, está un poquito antes de los evangelios. Por aquellos que dicen, ¿qué es ese libro? Un poquitito ahí antes de entrar a los evangelios encontramos ese pequeño libro. Son pequeños libros como Zacarías, como Sofonías, y ahí encontramos Malaquías. En el libro de Malaquías encontramos tanto la función del sacerdote, pero también una reprensión de parte de Dios contra los sacerdotes. En el capítulo 1, verso 6, escucha esto. Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Eso debe ser muy conocido para nosotros. Desde donde nace el sol hasta donde se oculta el sol, el nombre de nuestro Dios es excelso, es grande y digno de ser honrado. Y eso debía estar muy claro en el corazón de un sacerdote. Ahora, voltea con tu hermano y dile, tú eres un sacerdote de Dios. Y la pregunta es esta: ¿realmente en tu corazón Él es grande, como dice el consejo de Dios? ¿O qué es lo que ama tu corazón? Eso es muy importante. La queja de Dios. Y vosotros, bueno, dice, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Había una reprensión.
Vamos al capítulo 2, dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyeres y no dieres de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré bendición sobre vosotros, maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones. Aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera, os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Escuche esto: el pacto que Dios hizo con Leví fue de vida y de paz, las cuales cosas yo di para que temieren, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajeros de Jehová de los ejércitos son. Entonces, vamos a ver, ¿cuál era la función del sacerdote? Primeramente decíamos, ministrar a Dios y ministrar a un pueblo, ministrar a su familia. Y de los labios del sacerdote, si había de determinar cualquier asunto, el pueblo vendría al sacerdote y todo asunto sería determinado por el sacerdote. Pero cuando el sacerdote no está en comunión con Dios, él deshonra a Dios mismo. Y esa era la problemática. Ahora él había honrado más a los hijos que a Dios mismo. Él había tolerado el pecado, había tolerado aquello que lo destruía, y él no tuvo discernimiento. No había discernimiento de las cosas de Dios. Mientras que hablábamos un poco con Benjamín esta mañana, tocábamos el Salmo 24, donde el salmista dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? En el verso 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón. Cuando hablamos de las manos, estamos hablando de lo que la persona hace. Los hechos de la persona. ¿Cómo son tus hechos? ¿Qué es lo que tú haces cuando emprendes un negocio? Cuando haces algo, ¿tus manos están limpias o están sucias? Y el puro de corazón, ¿cuáles son las intenciones del corazón? Ese es el que subirá a ministrar a Dios del cielo. El limpio de manos y el que tiene las intenciones sanas. Nosotros deberíamos continuamente estarnos evaluando, a ver si lo que estamos haciendo es recto delante de Dios, y si las intenciones de nuestro corazón son sanas delante de Dios. Y si no ese es el caso, venir a arrepentirnos y decirle: Señor, perdónenos, porque lo que estamos haciendo no es lo correcto delante de su presencia. La queja era seria. La reprensión delante de Dios, él dijo: porque de los labios del sacerdote, sí, el sacerdote está para proclamar la verdad de Dios. La iglesia es el baluarte de la verdad. Pero si se corrompe, ¿qué nos queda? Si
Jesús dijo de esta manera: si la sal se vuelve insípida, si pierde sus particularidades, ¿para qué sirve? Solamente para ser echada al suelo y hollada por aquellos que caminan encima de ella. Hermanos, si nosotros perdemos el testimonio, si nosotros comprometemos, ¿de qué sirve? Lo que va a ocurrir es que el nombre de Dios será blasfemado por causa de nosotros. Dile a tu hermano: tú eres la sal y la luz de este mundo. Dile: tú eres. Por eso es muy importante lo que dice ese salmo. ¿Quién subirá? ¿Quién estará delante de la presencia del Dios Santísimo? De aquel que se viste de majestad y de hermosura, el limpio de manos y puro de corazón. Ese es el que va a estar delante de la presencia del Señor. Cuando Pablo está exhortando a Timoteo también, él le recuerda de la fe no fingida que había en él. Él dice en 2 de Timoteo 1:5, trayendo a memoria la fe no fingida que primero estuvo en su abuela, luego en su madre y ahora en él. Está hablando de un hombre real, no alguien que es falso, real. Y eso es muy importante. Vamos a ver. Entonces, conocemos la función del sacerdote. Conocemos que es un ministerio de oración y la función del sacerdote. Ahora vamos a ver las consecuencias de deshonrar a Dios. Si nosotros regresamos nuevamente al capítulo 2 del libro de Primera de Samuel, encontramos en el verso 26: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Aquí encontramos que el pequeño Samuel, aun siendo de niño, él dice que ministraba delante de la presencia de Dios. Dígame usted, hermano, ¿qué podría hacer un pequeño niño de tal vez unos 2-3 años? Jugar, y tal vez si el sacerdote le colocaba: limpia esa silla, tal vez con su toallita pudiera hacer algo. Sin embargo, delante de Dios era grande, porque él dice que ministraba delante de la presencia de Dios. Y iba creciendo en favor con Dios y en favor con los hombres, porque así hace Dios aquel que se le consagra. Y él estaba en un ambiente que no era el más sano. Muchos dicen: hermano, es que usted no entiende, ahí donde trabajo todo el mundo practica esas cosas. Hermano, este pequeño Samuel estaba entre un grupo de bandidos, un grupo de fornicarios, y él estaba consagrado a Dios. Entonces eso nos indica que nosotros podemos vivir una vida consagrada en medio de un mundo perdido y podrido. Sin embargo, vemos la queja de Dios. Dice en el verso siguiente: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto en casa de Faraón? Y yo los escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevare ephod delante de mí, y di la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y ya has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de los principal de toda la ofrenda de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre
andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, y verás tu casa humillada, mientras que Dios colma de bienes a Israel. En ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que no corte del altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en casa morirán en edad viril. Y será por señal esto que acontecerá a tus hijos Omni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. ¡Wow! ¡Wow! Eso es serio. Pero yo lo quiero animar. Aquí encontramos un caso difícil para que nosotros aprendamos que el Dios que servimos es un Dios serio, un Dios de santidad, y Él nos ha confiado cosas maravillosas, pero tenemos que tener cuidado de no deshonrarle al Señor. Este hombre no pudo discernir, él no pudo interpretar. Como le vuelvo a repetir, tal vez estaba muy ocupado, yo no sé, haciendo tantas cosas, y se olvidó que lo más importante era ministrar al Señor y ser sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿A dónde me está guiando Dios? ¿A dónde me está llevando Dios? Y a causa de eso, no pudo ni cuidar su propia familia. ¿Sabe? Si algo necesitamos nosotros es sabiduría de Dios para vivir una vida correcta. Sabiduría de Dios para saber qué hacer con nuestra esposa, nuestros hijos. Sabiduría de Dios para que Él nos guarde nuestro entrar y nuestro salir. ¿Cuántas veces nosotros no sabemos cómo tratar una situación familiar, un problema en la casa, pero la misericordia de Dios está ahí? Muchas veces podemos decir cosas que pueden hacer daño en nuestra propia capacidad. Yo me recuerdo ocasiones donde he llegado, tal vez cansado del trabajo, tal vez ya el límite me llegó aquí, y me coloco en el parking lot y me levanto los ojos a Dios y le digo: Señor, ayúdeme. Ayúdeme, porque aún me falta llegar a hablar con el primer ministerio que usted me ha entregado, que es mi casa, a platicar con mi esposa. Y yo no quiero llegar como un limón. ¿Sabe cómo tiene la cara los que comen limón? Y deme las palabras que necesito decir a mi esposa, o tal vez a mi hijo, o tal vez a alguna persona que me encuentre. Es tan importante. Pero él menospreció y deshonró al Señor, y les toleró a los hijos su comportamiento. Cuando vino esta palabra, mire, si nosotros regresamos un poco, en el verso 23, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestro mal proceder. No, hijos míos, porque no es buena la fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecara el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno opera contra Jehová, ¿quién rogará por él? Él podía saber lo serio de esta situación, pero dijo: hombre, muchachos, por favor, compórtese, usted sabe que debe comportarse bien. ¿Cuántas veces nosotros podemos ser tan suaves y tan blandos con nuestros hijos
y tolerarles una situación seria, en vez de sentarlo y decir, sabe, o se arrepiente o váyase de la casa. A veces que es necesario. A mí me tocó hacerlo una ocasión con un hijo mío. Le dije, agarre sus cosas y se me va de la casa. Pero papá, cuando usted esté arrepentido y venga a hacer las cosas bien, usted puede llegar a la casa. Mientras, no estoy interesado. El pecado no se lo voy a tolerar. No son cosas fáciles, pero uno tiene que hacerlo. Y el joven Samuel iba creciendo en acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y el Señor dijo, por cuanto no has sido tú fiel y no has hecho las cosas como deben ser, yo voy a levantar a alguien que sí las haga y ande conforme a mi corazón. Sí, recordemos que para el Señor no somos indispensables. Él es muy paciente y Él tiene un plan para tu vida, tiene un plan para mi vida. Qué grande saber que Dios tiene un propósito para tu vida, pero no somos indispensables. El sacerdote Elí, Dios fue tan paciente con él. Él con paciencia, esperándole, a ver si se arrepentía, a ver si él volvía en sí, pero nunca lo hizo. Entonces dijo el Señor, hasta aquí te trajo el tren. Entonces dijo él, ahora voy a levantar a alguien que sí sea obediente. Y él levantó a alguien, preparó a Ana, preparó a este hombre para que él cumpliera aquello que él iba a hacer. Amén. En el capítulo 3, verso 4, y Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamas? ¿Para qué me llamaste? Elí dijo, yo no he llamado. Vuelve, acuéstate. Y él se volvió, se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez Samuel, y él se levantó, y vino Elí y dijo, heme aquí. 3 veces le llamó el Señor, y 3 veces él se sujetó. ¿Cuántas veces se sujetó? Las 3 veces que le llamó. ¿Cuántas veces nos ha llamado Dios y no nos hemos sujetado? Eso es muy serio. Le sacamos argumentos al Señor. Es que, Señor, usted sabe, yo soy un hombre tan ocupado, una mujer tan ocupada. Usted debe entender. Cuidado. Para el Señor no hay argumentos. Nosotros debemos sujetarnos al llamado de Dios. Cuando Él nos llama, cuando Él nos encomienda algo, debemos estar sujetos. Esa debe ser la actitud de nuestro corazón. Encontramos que Elí era viejo. La palabra de Dios dice que no había consejo de Dios en los tiempos de Elí. No había directriz, no había visión con frecuencia. Sino que, qué triste saber que estaba la casa de Dios con un sacerdote que ni ministraba a Dios, ni ministraba a un pueblo, y ni siquiera daba a conocer la voluntad de Dios a nadie. ¿Se imagina la posición de un pueblo? La condición espiritual de un pueblo. Ya me imagino lo que generaba esto. Como resultado, generaba una situación seria. Había caos, el enemigo había tomado ventaja, había opresión, había dolor, había lágrimas, familias quebrantadas, hogares desbaratados. Porque eso es lo que genera cuando la palabra no toma directriz en una cultura, en un hogar, en una familia. Por eso el deber nuestro es animar, es motivar a cada uno de ustedes
que tome el consejo de Dios y lo coloque como directriz de su propia vida, de su propia familia, de su propio hogar, para que entonces como resultado empiece a haber un cambio. Dios desea que el pueblo de Dios sea levantado y le represente correctamente, pero nunca ocurrirá sin la directriz del consejo de Dios. No es ni en tus fuerzas, no es ni en tu capacidad, no es en tus criterios. Los criterios del hombre son malos. El corazón del hombre es malo. Por eso Dios tiene que venir a intervenir para corregirnos, para guiarnos, para orientarnos. Entonces, el que Dios había colocado para dar directriz a un pueblo, él mismo estaba ciego. ¿Cómo podría un ciego guiar a otros ciegos? Por eso una de nuestras oraciones fervientes debe ser que el Señor haga de los ministros llamas de fuego, hermanos. Que los pastores sean hombres consagrados al Señor, personas que realmente le buscan, personas que son del libro, personas que abren la palabra para ser corregidos, para ser instruidos, para que realmente ellos puedan compartir la voluntad de Dios a un pueblo. Era triste ver la condición de ese sacerdote. Había deshonrado todo. Había fracasado miserablemente. Era tan triste que solamente la solución era un juicio de Dios. ¿Se imaginan? ¿Hasta dónde llegó esa condición? Que Dios dijo, solamente queda un juicio de Dios. No hay más que hacer por este hombre. Ha ido tan lejos, ha fallado tan miserable, que hay que cortarlo de raíz. ¡Wow! Que Dios nos tenga misericordia. Sin embargo, las buenas noticias son estas, que Dios levantó en sus misericordias, porque Él tiene que continuar. Nuestro Dios quita lo que estorba, lo podrido, para sanar lo demás. Había un pueblo oprimido, había un pueblo quebrantado, había un pueblo en ruina, y Dios estaba preparando un Samuel. Y el pequeño Samuel ministraba delante de la presencia de Dios, en un ambiente corrupto, en un ambiente de maldad. Él estaba consagrado al propósito de Dios. Qué grande es la persona que en medio de donde Él se mueve, está consagrado a Dios. Tú puedes estar en medio de una cantina, sirviendo, trabajando, pero tu corazón puede estar consagrado. Yo he escuchado personas que su excusa es esa. Es que, hermano, si usted supiera, allí donde trabajo y allí donde pasa esto. Y quieren justificar con eso sus acciones, su conducta. Me recordaba una vez, tuve un compañero, él llegó a trabajar ahí conmigo, y él decía, lo escuchaba yo de pronto, él decía que él servía no sé en qué lugar, era el líder de alabanza y hacía tantas cosas. Hasta el pastor lo tenía en una posición muy alta. Una ocasión llevó allá a comer al pastor y yo dije, wow, pero cuando yo lo oí hablar en el teléfono, le estaba hablando a unas mujeres y otras cosas, y yo una ocasión no aguanté y lo jalé, ven para acá. Le dije, ¿tú amas a Dios realmente? Y él se puso de colores. ¿Por qué me dices eso? Porque parece que no. Porque como te comportas, eres una vergüenza para el Evangelio. Y él me dijo eso. Es que tú debes entender y debes comprender que estamos en un mundo caído. No vengas con esas payasadas. Le dije, no me confunda una cosa con otra. Lo que es blanco y lo que es negro es negro. Arrepiéntase para que Dios pueda sanar tu corazón y te pueda continuar usando. Si no, y yo me recuerdo que le mencionó esto, si no, lea
Primera de Samuel, para que tú veas lo serio que es Dios con su casa y con su ministerio, y las cosas de Dios son santas. Amén. Y tenemos que andar nosotros en santidad porque Él es santo. Y el Señor dijo, andar en santidad porque yo soy santo. Así dice el Señor. Vemos que el Señor pues es muy serio. Vamos ahora y dejemos este asunto y vámonos al capítulo 7. Aprendimos ahora que el Señor ha usado todo esto para llegar a este punto, al capítulo 7, a cumplir sus propósitos eternos. Dios va a usar tu vida, hermano. Él va a usar tu vida si te le consagras para propósitos eternos. Encontramos que mientras por este tiempo, mientras ministraba el sacerdote Elí, la única oración que fue escuchada fue la de Ana. Qué tristeza. Una mujer que no podía tener hijos fue la que pudo tocar el corazón de Dios, mientras que el sacerdote debería estar ministrando a Dios todos los días. Capítulo 7. Vinieron desde Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde aquel día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Después de que fue muerto este hombre juzgado por Dios, el arca de Dios había sido robada, ahora ha sido rescatada, y el pueblo lloraba a causa de todo esto que había pasado. Pero por 20 años, el mensaje central de Samuel fue este: arrepentíos, arrepiéntase y quite los dioses ajenos delante del Dios del cielo. Y es el mismo llamado para nosotros en estos días. ¿Sabe cuál debe ser el mensaje que nosotros debemos usar? Debe ser un mensaje de arrepentimiento a las personas. Las personas están en sus cosas, en sus situaciones, porque necesitan arrepentirse. Ellos necesitan arrepentirse. Si no hay arrepentimiento, no podrá haber restauración. Y nosotros, el mensaje que debemos llevar allá afuera es ese: que viene un juicio de Dios a este mundo, pero que si las familias y las personas no se arrepienten, no podrá haber restauración. Y eso es muy importante que nosotros proclamemos como un gran vocero. Tú tienes que decirle a tu compañero de trabajo, tú tienes que anunciarle a tu vecino, tú tienes que proclamar esa verdad del Evangelio. Hay una necesidad de un arrepentimiento. Jesús, cuando Él anduvo acá, en su mensaje, el más importante de los mensajes es ser salvos. Arrepiéntase, venga a arrepentirse, para que puedan ser borrados sus rebeliones. Cuando nosotros leemos en Lucas en el capítulo 13 y verso 3, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igual manera. Porque había caído una torre sobre los hombres del pueblo de aquellos días, y los había matado. Y el Señor dijo, ¿creen que ustedes será diferente con ustedes? Dijo, no, sino que si no se arrepienten de la misma manera, van a perecer ustedes. En el verso 5 también, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuando nosotros encontramos el mensaje de Pedro, después de ser lleno del Espíritu Santo,
después de venir y entender lo que el Señor había hecho en la cruz, y el mensaje que Él les comenzó a dar a los israelitas fue un mensaje de arrepentimiento. Vengan y arrepiéntanse. En el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19, dice así: que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si no hay arrepentimiento en las familias, en las personas, no podrá haber restauración. Entonces nosotros debemos estar anunciando eso. Debemos estar proclamando que es necesario que las personas vengan a arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? Arrepentirse de su conducta, arrepentirse de los malos caminos en los que han andado, arrepentirse del daño que han hecho a otros y entender que el Señor ha proveído una salida para que nosotros no perezcamos. A ver, ¿cuánto le gustaría de aquí perecer? ¿A nadie? Ahora, otra pregunta. ¿Cuánto le gustaría a usted ver a su compañero que ama o estima mucho irse al infierno? ¿Cuántos de aquí? O tal vez a tu familiar. ¿Te encantaría verlo en el infierno? Pues tenemos que darle las noticias malas y luego también darle las noticias buenas. Las noticias malas son que hay un juicio de Dios viniendo a este mundo y no habrá alternativa, eso viene. Pero las noticias buenas son que Él ha provisto una escapatoria, una salida, pero es necesario el arrepentimiento. Verso 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, vuélvase a Dios, reconozca que sin Dios no hay alternativa. Y luego dijo: y quitares los dioses ajenos, Astarot, de entre vosotros. Tenían dioses ajenos. ¿Sabe cuántos dioses hay en las personas, en las familias, en los hogares? Muchas veces está atestado de dioses. Un dios es aquello que toma el primer lugar en tu vida. Algunos dirán: hermano, pero es que yo no tengo ninguna estatua en la casa, no tengo ninguna imagen. Yo no me refiero a ese tipo de dioses, esos también son dioses. Pero yo me refiero a lo que toma preeminencia en tu vida, prioridad. Puede ser hasta un trabajo. ¿Sabías que un trabajo puede convertirse en tu Dios? Puede ser un deporte. Hay personas que un deporte lo es todo para ellos. Me recordaba que una ocasión yo conocí a un hombre que miraba, él decía que miraba como unos 22 partidos en una semana. Conocía los nombres de los jugadores, los árbitros y todo tipo de cosas. Le dije: pero cíteme una escritura. Y era incapaz de citarme una escritura. Conocía todo aquello que lo llevaba a la destrucción, pero no conocía nada de aquello que le daba vida eterna. ¡Qué tristeza! Y ese es el caso de muchas familias y personas. Hay que quitar los dioses ajenos. Preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid, y os librará de los filisteos. Él dijo: venga a arrepentirse, venga a arrepentirse. Los dejo con esto. Verso 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y puso entre Mizpa y Sem, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí
nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra todos los filisteos todos los días de Samuel. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Cuando nosotros le obedecemos, Él también se mueve en medio de nosotros. Cuando nosotros aprendemos a honrarle a Dios, Él también nos honra a nosotros. Amén. Póngase de pie. Pase, hermano. Quiero animarles. ¿Cuántos aman a Jesús? Yo le quiero motivar a tomar las cosas bien serias de Dios. Yo lo quiero animar. Vuelvo a repetirle, Dios no nos hizo indispensables, pero Dios quiere nuestro corazón y nuestra obediencia. Si nosotros no somos hallados fieles, Él se va a levantar a alguien que sí sea fiel. Yo le quiero animar por eso, con esas palabras. O nos hacemos participantes de Dios para cumplir propósitos eternos, o Dios va a levantar a alguien que sí sea fiel. Yo no me gustaría estar en una posición donde Dios me diga, no fuiste hallado fiel. Y por causa de que no fuiste hallado fiel, voy a levantar a alguien que sí sea fiel. Medite en su corazón si realmente le ha sido fiel a Dios. Y si no, pídale perdón. Si está usted acá es porque Dios no ha terminado contigo, ni ha terminado conmigo. Si no, ya no estábamos acá, créamelo. Cuando Dios le dijo a Moisés, llegó el tiempo, Él dijo, llegó el tiempo. Y nada más pudo hacer Moisés. Así, cuando el Señor diga a tu vida, llegó el tiempo, no vas a poder hacer nada más. Por eso yo te quiero animar a que tomes toda y cada una de las oportunidades que Dios ha colocado en tu vida. Sírvale al Señor. El llamado de Samuel era este. Dios lo preparó, Dios lo llamó desde el vientre de su madre, lo equipó para que él cumpliera el propósito de anunciar sus grandezas, de anunciarle a este pueblo un tiempo de arrepentimiento para que este pueblo le pudiera servir todos los días de su vida. Es la misma responsabilidad que Dios nos ha dado, anunciar a las familias de que el Señor del cielo desea que vengan a conocerle arrepentidos para que le sirvan de igual manera. Bendito Dios, queremos darle gracias porque ha sido bueno. Podemos encontrar tantos principios, tantas cosas que tal vez nos confrontan, nos corrigen. Y hoy queremos abrir el corazón y venir arrepentidos a usted. Perdónenos cuando hemos sido rebeldes a su llamado, cuando no hemos cumplido con lo que nos ha encomendado. Y ayúdenos, porque así como usted preparó a Samuel, nos ha preparado a nosotros para este tiempo, para este momento, para proclamar, para anunciar. Así como usó un Juan Knox, un Jonathan Edwards, así como usó un Pedro para traer un mensaje de arrepentimiento,
un Pablo para anunciar sus maravillas a un pueblo perdido, a una cultura, a un mundo necesitado. Ayúdenos a nosotros. Realmente esa cultura le necesita mucho y usted ha proveído, confiándonos a nosotros, que hemos de hacer aquello que nos ha mandado. Por eso ponga en nuestros corazones el deseo ardiente de ministrar a tiempo y afuera de tiempo, de buscarle en oración, de cumplir sus propósitos. En nombre de Jesús. Habla con Él un momento mientras que adoramos su nombre. Si tal vez tú has fallado, pídele perdón al Señor. Si has sido infiel, habla con Él. Cada día seré más como tú. Yo no quiero más de ti y habitar en tu presencia. Me igual para que crezcas tú, cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi concha a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero igual para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Ven igual para que crezcas tú, y cada día seré más como Dios. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Gracias, Padre. Bendito Dios, gracias, que has sido bueno, has sido fiel. Solo quiero darte unas palabras más. Hoy que vayas a casa, que no quede allí solo tu día, que oíste un buen mensaje. Busca a alguien, ministra a alguien. Especialmente en estos días ha habido personas que están pasando situaciones. Aquí no hay muchos de nuestros hermanos porque están en una situación. Hay que hablarles, motivarles, animarles. Una de nuestras hermanas perdió su bebé. Y ella necesita ayuda, necesita que nosotros oremos por ella. Está en el hospital con dolor, con lágrimas, junto con su familia. Nuestra hermana, su mamá acaba de partir con el Señor y ella está alabando acá al Señor. Por eso no podemos ser insensibles. El sacerdote Elí fue insensible a los propósitos de Dios y no interpretó lo que Dios quería hacer con su vida. ¿Sabe? Dios nos ha llamado para ministrar, para adorar, para exaltar su nombre, para dar a conocer su voluntad a un pueblo. Pero si somos como Elí, insensibles, podemos estar ocupados en tantas cosas
pero eso no trasciende. Él terminó muy mal. Terminó muerto con sus hijos. Qué tristeza, una vida desperdiciada, un ministerio desperdiciado. Pero yo y tú, nosotros nos ha llamado, acá estamos, porque su misericordia para cumplir propósitos eternos. Amén. Así es que anímate en el Señor. Cobra ánimo, cobra fuerzas y dispón tu vida. Tú eres una bendición, tú eres luz, tú eres sal. Para eso te ha llamado Dios. Lo que haces tú puede traer gloria a Dios, puede engrandecer su reino, puede cambiar el destino a una familia, a un hogar, a un matrimonio. Te pones a pensar cuando lleguemos delante de Dios y el Señor te diga, sabes, esas palabras que tú le diste al vecino le cambiaron el destino. Alabado sea Dios. Por eso te quiero animar. Cumple tu ministerio, amor. Cumple tu ministerio. Vamos a ser despedidos. Si usted necesita oración, yo quiero orar por ti. Después de que seamos despedidos, vamos a dejar el altar abierto. Bendito Padre, nos despedimos de este lugar pidiendo que nos continúe llevando de su mano. Bendiga a su pueblo. Yo oro por cada uno, cada familia. Ayúdeles, sea con ellos. Llévelos como la aurora de aumento en aumento. Y permita que esta semana sea de gran alegría, de gran gozo. Y el día de la oración vengamos para doblar las rodillas y gozarnos. Y buscarle como le buscaba Ana, con perseverancia, con hambre, con devoción, la vida consagrada a usted. En el nombre de Jesús, muchas gracias por este momento, su palabra, su Espíritu Santo. A usted sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Decimos, amén, amén.